Ahí sí. Ahora. Ya, gracias. Bueno, entonces, está claro, ¿verdad?, que los aztecas tuvieron como grupo, por así decirlo, predecesor a los mayas. Pero en alguna medida, yo diría que en gran medida, los mayas superaron ampliamente a los aztecas en algunos aspectos. Sino, como decía yo recién, ¿verdad?, si nos atenemos al tema más bien de tipo científico, matemático, incluso medicinal, los mayas estaban bastantes peldaños más arriba que los aztecas. Las construcciones aztecas ciertamente fueron una suerte de adaptación, adecuación a sus tiempos de la arquitectura maya, ¿ya? En la actualidad, por ejemplo, si uno va al sur de México, a Guatemala, existen las pirámides mayas, ¿verdad?, que está claro que eran centros ceremoniales, pero de una simetría, de una exactitud arquitectónica notable, notable. Y ahí viene como una pregunta desde el punto de vista de un enigma histórico, ¿cómo pueblos que imposibles se conocieron, como los mayas y los egipcios, por ejemplo, hicieron construcciones relativamente parecidas? ¿Ya? Si bien es cierto, las pirámides de Egipcio, ¿verdad?, eran medio en tumbas, ¿cierto?, de los faraones, pero la estructura era muy similar. Como un pueblo en el sureste de África y otro pueblo en Mesoamérica tuvieron una aplicación arquitectónica tan similar. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya en su oportunidad también yo les decía que la civilización azteca llegó a dominar 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Imagínense, estamos hablando de que en 1521, siglo XVI, ¿no es cierto?, estamos hablando de una población notable para esa época. Así que desde ese punto de vista, los aztecas eran como una potencia mundial del mundo que ellos pudieron tener y dominar, ¿ya? Ahora, hay varias instancias que de alguna forma nos explican cómo surgen este grupo, los aztecas, ¿ya? Se señala, ¿verdad?, que fue una oleada migratoria del norte. Hay quienes señalan que el origen remoto de los aztecas fueron los habitantes que llegaron a América por la ruta de Bering. Recuerdan ustedes que para llegar, ¿no es cierto?, acá a América, se reconoce en la actualidad tres rutas más probables, ¿no es cierto? La ruta de Bering, en la cual los seres humanos nómadas avanzaron por los parajes, por las estepas de Siberia y llegaron a Alaska. Y habrían atravesado hacia Alaska gracias a que en ese momento el mar estaba congelado. Un puente de hielo en época bastante antigua. ¿Ya? Es que es como la ruta más recurrente, que el ser humano no es originario de América y habría llegado por el norte. Y ahí se habría distribuido por el resto del continente. Esa es una teoría. Teoría o ruta de Bering. Existe otra, ¿ya?, que es la ruta polinésica. ¿Qué nos señala la ruta polinésica? Nos señala, es verdad, que personas también de Asia, sudeste asiático, la Melanesia, etcétera, Guinea, Nueva Guinea, Borneo, Java, Sumatra, empezaron a avanzar hacia América, pero lentamente. No fue un viaje de una, no. Fue un viaje de isla en isla, generación en generación, y esa segunda oleada habría llegado a la costa sudamericana. Y fíjense que hay una leyenda inca que un poco da cuenta de eso. Una leyenda inca que da cuenta de eso. Señala, ¿verdad?, que esta primera pareja celestial que habría poblado, ¿verdad?, lo que hoy día es Perú, habría llegado desde el mar. Ellos plantean que el dios Viracocha envía a Mama Ocllo, la primera mujer, y a Manco Cápac, el primer hombre, ¿verdad?, y ellos habrían poblado y fundado posteriormente el Imperio Inca. Entonces, tal vez esa leyenda da cuenta de la teoría de la ruta polinésica. ¿Ya? Bueno, ¿en qué instante se acaba el imperio azteca como poder? ¿Cierto? Cuando en 1521 aparece el hombre europeo, especialmente los españoles, ¿ya?, con Hernán Cortés. Hernán Cortés, que era un subalterno del gobernador de Cuba,
hoy día se llama Cuba, no sé si ese tiempo era la española, ¿verdad? Bueno, Diego de Velázquez le ordena a Hernán Cortés ir a hacer una suerte de reconocimiento de la costa, de lo que tiene México, y ahí Hernán Cortés se habría enterado de, que había un gran imperio, rico en oro, riqueza en general, etc. ¿Se dan cuenta? Y desobedeciendo la orden que Cortés tenía, ¿ya? Y con la ayuda de estas tribus que eran enemigos ancestrales de los aztecas, decide desobedecer a su jefe, insisto, y acomete la conquista del imperio azteca, ¿ya? Cosa que finalmente logra, y como yo les mostraba la otra vez, logra dominar a la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital del imperio, y que hoy día es Ciudad de México, ¿ya? Recuerden que Tenochtitlán fue ensamblada dentro de lo que era el lago Texcoco, un lago, ¿no es cierto? Entonces Cortés y sus hombres sacan el agua mediante el canal, etc. Y en ese suelo fangoso fundan la Ciudad de México. Tiempo atrás, cuando se produjo un grave terremoto ahí en Ciudad de México, ¿verdad? El de consecuencias catastróficas, una enorme cantidad de gente murió, todo eso, edificios se derrumbaban como castillos de naipes. Cuando se decía que entre las causas por qué pasó eso, era de que el suelo del Ciudad de México era muy blando, ¿ya? Era muy blando. Ya. Aquí se nota mi edad, pues, muchachos, ¿ya? Este tema, aquí están los lentes, los tenía bolsillo, ¿eh? Ya, pero menos mal que de repente lo encontré. Es que con estos lentes no veo el computador. Créanme que es verdad. Estoy como a tienta. Si me ven un tanto vacilante es porque estoy como casi de memoria. Ya, ahí veo el computador. Lo tenía en el bolsillo, ¿eh? Ya. Ahora, es un error decir idioma azteca. No, el idioma es náhuatl. Está ahí, náhuatl. ¿Ya? Ese es el idioma, náhuatl. Importantes palabras de uso cotidiano, en la actualidad, ¿verdad? Que usamos nosotros, incluso aunque Chile por la distancia es menos, pero tienen origen náhuatl. Yo el otro día le hablaba, ¿verdad? De, no sé, pues de cacahuate, el maní, aguacate, la palta, petate, que el petate es una especie así de como de alfombra chiquitita. Es como, para que se entienda, lo que nosotros le decimos bajada de cama, ¿no es cierto? Como alfombra chica así, ya. Eso es el petate para los mexicanos. Bueno, esas palabras son de origen náhuatl. Náhuatl es el idioma de los aztecas, ¿ya? Y el principal gobernante, que ellos le llamaban el Huey Tlatoani, ¿ya? Este gobernante era tanto un líder político como religioso, ¿ya? Para muchos, el Huey Tlatoani era una suerte así de sumo sacerdote, ¿ya? De sumo sacerdote. Bueno, una curiosidad del pueblo azteca es que fueron los primeros en establecer, ¿verdad?, escuelas en donde se incluía mujeres, ¿ya? Que en ese tiempo, ¿verdad?, pensemos, insisto, los años que estamos hablando, era prácticamente impensable una escuela, ¿verdad?, donde se metían mujeres, ¿ya? Piensen ustedes que a pesar ¿no es cierto?, de las luchas, de todo el tema, ¿verdad?, todavía queda mucho por ganar, ¿verdad?, en esta lucha por la igualdad de género, ¿verdad? Si eso pasa hoy, 2021, imagínate en siglo XII o siglo XIII. Hay cosas inimaginables, ¿ya? Yo creo que una dama, una mujer de esa época, viera hoy día como es, quedaría admirada o horrorizada, no lo sé, ¿ya? No lo sé, de acuerdo a la idiosincrasia. Bueno, también nosotros en esa oportunidad hablábamos de que la religión de los aztecas era fundamentalmente politeísta. ¿Por qué politeísta? Porque si vamos a... ¿Cómo? Ya, pero era politeísta, no por eso. Era politeísta, ¿no es cierto?, porque creían en varios dioses. ¿Ya? Varios dioses. Ahora, no piensen que el azteca en su día a día adoraba a todos estos dioses. A los más importantes, claro. Porque había muchos dioses que después como que, a ver, ¿cómo sería la palabra? Y no que cayó en desuso, sino que tuvieron cada vez menos importancia dentro de la vida de los aztecas. Pero sí quienes mantuvieron su importancia, y eso a lo mejor al final podría ser una religión dual, ¿verdad? Sería Huitzilopochtli
dios de la guerra, dios del sol, etc. Y Quetzalcóatl, ¿ya? El dios mayor. Quetzalcóatl, ¿te acuerdas que nosotros ya lo comentamos, verdad? En el fondo es la versión azteca de Kukulcán. Kukulcán, ¿no es cierto? Es lo mismo que Quetzalcóatl, pero en los mayas. Y Kukulcán tenía varias representaciones. ¿Te acuerdas que tú me comentaste una de ellas? La serpiente plumada, ¿no? ¿Verdad? Una forma de serpiente plumada, otros lo pintaban con un ser que usaba barba, me refiero a Quetzalcóatl, o también dentro de los utensilios que Quetzalcóatl tenía, algo parecido a una cruz. Entonces por eso se dice que cuando los aztecas vieron por primera vez a Hernán Cortés y sus hombres, por el tema de las barbas y por el tema de las cruces, pensaron que Quetzalcóatl había regresado de un viaje cósmico, un viaje milenario. ¿Ya? Porque la tradición decía que Quetzalcóatl se había ido, pero prometiendo que algún día regresaría. Y cuando llegaron los españoles pensaban que Quetzalcóatl había vuelto. ¿Ya? Por eso es que al comienzo los aztecas, sus dirigentes especialmente, fueron tan sumisos. Se entregaron prácticamente todo en bandeja, al comienzo me refiero, a Hernán Cortés y sus hombres. ¿Ya? Hernán Cortés, a pesar del el poderío del pueblo azteca, del Estado, ¿no es cierto? Y de los casos españoles que llevaba como soldados, le fue muy fácil, ¿no es cierto?, capturar a Moctezuma. Fue bastante simple. Y hay una cosa, fíjense que hay una tradición medio novelesca en todo caso, que Hernán Cortés se valió de varias tretas o trampas para hacer caer a Moctezuma, ¿ya? Y una de ellas fue que él lo invita a una cena, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la costumbre española, había que bendecir la cena, ¿ya? Entonces, en ese instante, acompañaba a Hernán Cortés un sacerdote, el cual en verdad invita a los comensales a bendecir la mesa, como habitualmente lo hace el mundo cristiano, creyente, católico. Pero ocurre que Moctezuma no rezó, porque como iba a rezar, primero porque no rezaba, en segundo lugar no creía en eso. Ya, Cortés, ¿verdad?, le pregunta en forma bastante agresiva, ¿por qué no le reza a mi Dios, o al Dios verdadero? Y a lo cual Moctezuma le responde, pero ¿cómo me voy a rezar a mí mismo? Porque de acuerdo a las creencias aztecas, ¿verdad?, este rey, este Tlatoani, era un dios viviente, así como los incas, así como los faraones egipcios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo se comunicaban entre los españoles y los aztecas? Es mediante algún tipo de intérprete. De hecho, una indígena, ¿ya?, Malitzin, que después se transformó en Malinche, o después doña Marina, que fue pareja e intérprete de Hernán Cortés. Esta indígena, ¿verdad?, Malitzin, Malinche después, o doña Marina, era que se venía de intérprete. Y ahí donde Hernán Cortés fue bastante, por así decirlo, pérfido, si ustedes quieren, desleal, ¿ya? Porque acusó a Moctezuma de sacrílego, ¿ya? Porque le dijo Moctezuma, pero ¿cómo me voy a rezar a mí mismo si yo soy Dios? Pero Moctezuma le respondió eso de acuerdo a la visión de los aztecas, en donde el Tlatoani era un dios viviente. Pero ¿qué dice Hernán Cortés? Para tener un pretexto para atraparlo, ¿verdad? Lo acusó de él estar asumiendo condición divina, de hacerse pasar por Jesús o por Dios, por el Dios, digamos, de los cristianos. ¿Se dan cuenta? ¿Eran católicos o...? Bueno, eran católicos súper excesivos, eran normal. Claro, de hecho, por ejemplo, tú sabes que uno de los, por lo menos en esa época, ¿verdad?, uno de los países más militantes desde el punto de vista católico eran los españoles, ¿ya? España, junto con Italia, fueron tal vez las potencias donde el catolicismo se llevó a cabo de manera más fuerte. ¿Ves? Pero lo que voy yo es que, evidentemente, la acción de Hernán Cortés fue de mala fe, ciertamente. Él sabía, ¿verdad?, que la respuesta de Moctezuma no iba por el lado de la herejía. Él estaba respondiendo porque él se sentía un dios viviente. Algo muy similar después le pasó a Atahualpa en el Imperio Inca. Algo muy similar. Para ocultar, digamos, la razón de tipo político-militar de su captura, a Atahualpa también lo condenan de sacrilegio o de herejía, etc. ¿Ya? Ahora,
Un aspecto negativo que hasta el día de hoy se le considera como tal de la religión azteca era el sacrificio humano. Yo le contaba la otra vez que los aztecas lamentablemente incurrieron en eso. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque a la larga fue su perdición. Ellos hacían la guerra a distintas tribus menores que habitaban, ¿verdad?, el valle donde ellos dominaban. Bueno, capturaban personas de estas tribus y los sacrificaban a sus dioses, especialmente a Huitzilopochtli, ¿ya? A Huitzilopochtli. Entonces, todas estas tribus, por ejemplo, zapotecas, toltecas, chichimecas, tlaxcaltecas, todos esos ecas, ¿ya?, soportaron durante siglos la opresión de los aztecas. ¿Te das cuenta? Y Hernán Cortés muy hábilmente se dio cuenta de eso. Y tomó a estas tribus menores, las toma como aliados en su lucha contra el imperio azteca. Pero es derrotado en un momento dado. Piensen ustedes que los aztecas, capitaneados por Cuauhtémoc, ¿ya?, contraatacan a los españoles y Cortés y sus hombres tienen que salir arrancando de Ciudad de México en una noche, en la llamada famosa Noche Triste, en donde Cortés habría llorado ahí en los pies de un árbol. Ese árbol se conservó durante muchos años, después en un incendio se quemó. La Noche Triste, en la cual Cortés tuvo que huir de Ciudad de México. Pero después, con la ayuda insisto, de estas tribus, ¿verdad?, logra recuperarse y reconquistar la capital, ¿ya? Bueno, los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura tolteca, ¿ya? La cultura tolteca es anterior a los aztecas. De hecho, los toltecas entran en guerra con los mayas y dominan el sur de México, ¿verdad? Y cuando llegan los españoles, ya la cultura maya ya era un recuerdo ya. Los españoles nunca vieron a los mayas propiamente tales. Y eso es un misterio de la historia. Fíjense qué pasó con el pueblo maya, así en su conjunto, no está muy claro. Algunos dicen que se fusionaron con otros, hay más esotéricos que dicen que a los mayas se los llevaron los extraterrestres, ¿ya?, que tenían pacto con los extraterrestres. Bueno, eso ya son teorías más bien paranormales o paracientíficas, ¿ya? Lo que es claro que en la actualidad de los mayas solamente nos quedan sus vestigios arquitectónicos, ¿cierto?, de algunas tradiciones, etc. Ya, y esa lista que la semana pasada yo di, o la clase pasada yo di, ¿verdad?, que Zacuatl, el dios principal, ¿no es cierto? Yo digo que, por ejemplo, considerar ahí en el cuaderno lo más importante nomás. Por ejemplo, Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, ¿ya? Xolotl, dios del ocaso. Hay otros que son medio impronunciables. Mira el último, Mictlantecutli, Mictlantecutli, dios del infierno y los muertos. Entonces hacíamos una suerte así de comparación con la mitología griega y romana, ¿ya? En ese punto de vista que Zacuatl sería como el Zeus de los griegos y romanos, ¿ya? Huitzilopochtli sería como el Marte o el Ares de los griegos, Marte de los romanos. La Tlazolteotl, diosa de la lujuria, sería como la Venus o Afrodita, ¿verdad? Y el último, Mictlantecutli, sería como el Satanás. Ahora, evidentemente hay una diferencia, ¿va? Porque en todas estas tradiciones religiosas antiguas había cierta equiparidad entre el bien y el mal, ¿ya? De hecho, los egipcios muestran una batalla cósmica entre el bien y el mal, ¿ya? El bien personificado por Osiris y el mal personificado por Set, ¿no es cierto? El bien es el día, el mal es la noche, el bien es la claridad, el mal es la oscuridad, ¿ya? Hay como una suerte de paridad entre los buenos y los malos. Bueno, también esto está presente acá. Como dioses buenos y malos, que incluso hasta combaten entre ellos. Ciertamente eso lo hace distinto al cristianismo, fundamentalmente el cristianismo, y también el mundo musulmán y el judaísmo, en donde como que el equipo de los malos es inferior, ¿ya? Es inferior. O sea, la visión judeo-cristiana muestra que el bien, representado por Dios,
es superior al mal representado por el diablo. O sea, el mal nunca le va a ganar a Dios. O sea, nos puede perjudicar a nosotros, los hombres, ¿verdad? Que somos imperfectos, que somos infieles, que somos traicioneros, ya. A nosotros nos puede perjudicar. Pero Satanás nunca le va a ganar a Dios, de acuerdo a la visión cristiana. Bueno, en este caso sí. Y de hecho hubo casos, por ejemplo, en que los dioses malos como que derrotaban temporalmente a los buenos, díganme. Pero que no era, siempre la religión es equivalente. El ¿Cómo? zoroastrismo también. ¿Cómo hacía él? Pues, Ambos dioses siempre estaban iguales. ¿ya? Siempre mantuvieron el equilibrio, ninguno era malo, cada uno representaba diferentes cosas que necesitaban del hombre. Claro, de hecho, por ejemplo, la gran mayoría de las religiones antiguas eran dualistas, ¿ya? En donde había el dualismo en religión, ¿verdad? Es como organizar el universo, el tono, la humanidad, en lo que está bien y lo que está mal. Y que hay una pugna entre ambos conceptos. ¿Se dan cuenta? El cristianismo no es así, no es dualista, ¿ya? Plantea al bien representado por Dios muy por encima al mal representado por el demonio. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, evidentemente, las religiones, todo el fenómeno religioso, ¿verdad? Que conocemos hasta el momento, va recogiendo distintas tradiciones. Fíjense que los mayas también tenían su diluvio, claro, así como el de Noé, ¿verdad? Y el arca, ellos también tenían su diluvio, que en un momento dado sus dioses castigan al ser humano, ¿verdad? Y los mandan el diluvio, o a ellos. ¿Cómo? Igual que los mesopotámicos. Sí, pues Mesopotamia. ¿Cómo es Gilmachet, algo así? Ese, ¿ya? Entonces, los griegos antiguos tenían una leyenda de Deucalión y Pirra. Si tú la buscas, Deucalión y Pirra, en que muestran también un diluvio. ¿Ya? Claro que ahí, en la leyenda de Deucalión y Pirra, una pareja de ancianos, no colocan animal en su barco, en un barco chico en todo caso. Deucalión y Pirra. Después lo podemos buscar, para que ustedes lo vean. Se le cae en la mesa. Estoy afectado por la noticia. Todos. Créeme que todos. Ya. Bueno, y también en esa oportunidad le hablé de la economía azteca, ¿verdad? Agrícola, por supuesto. Productos más destacados del ají, el frijol, el maíz. También cazaban pescado. Cazaban pescado, son como extraños, ¿verdad? Bueno, pescaban, ¿ya? Basalto, aves acuáticas, que utilizaban para el comercio. Los aztecas ya conocían el dinero, pero ellos, más que monedas de oro, por ejemplo, de plata que usaban los españoles, ellos usaban semillas de cacao. Semillas de cacao. Claro, porque para ellos era importante en el contexto, ¿cierto?, geográfico de ellos, esta plantación de cacao. Entonces las semillas lo utilizaban como moneda. Yo tengo una sola duda. ¿Cómo se llamaba donde sembraban? Las chinampas, ¿ya? Ahora, las chinampas, aprovechando la duda del joven ahí, eran en el fondo terrazas flotantes, como se ve en esa imagen. Por eso habla de un gran nivel, en este caso, de ingeniería de los aztecas, ¿ya? Que también después va a ser replicado y a mi punto de vista superado por los incas, ¿verdad? Los españoles es magia pagana. ¿Cómo? Los españoles es magia pagana, hay que quemarlo. Claro, es que de la óptica española ellos lo ven así. Y ahí lamentablemente arrasaron importantes vestigios culturales, muchachos. Importante. Si por eso, qué lástima, de verdad lo digo, que hayan destruido a Tenochtitlán, ¿ya? La ciudad de Tenochtitlán. Porque es una ciudad sobre palafitos, en un lago. ¿Ve? Yo asumo que debe haber tenido cierto parecido, por ejemplo, a los palafitos de Chiloé en el sur de Chile, puede ser, o de repente a Venecia, que está construido sobre pantanos, Venecia. Bueno, entonces, esta importante ciudad capital, lamentablemente, solamente quedaron las descripciones. Fue un gran crimen arqueológico, ya histórico, cultural, la destrucción de Tenochtitlán, la ciudad de Tenoch. ¿Se acuerdan, como yo les contaba, por qué y cómo fundaron la ciudad? ¿Por qué la fundaron ahí? Que estaba en un valle, en la montaña. Siguieron algo. ¿Qué siguieron? Siguieron un ave. Un ave, ¿no es cierto? Ah, el ave,
Ya. Dio vuelta alrededor de ahí. Ya. Pero ¿por qué siguieron a esa ave? Se suponía que esa ave era una señal de los dioses. Ya, correcto, bien. Ya. Supuestamente, ¿verdad? Esa ave que era un serpentario o chichicuilote, ¿no es cierto? El nombre como debe dar con un poquito de risa, chichicuilote. Bueno, eso había sido enviado por los dioses, esa ave, para decirle a Tenoch dónde tenía que fundar la ciudad. ¿Ya? Y de repente este pajarraco empieza a volar en círculo sobre el lago. Entonces alguien le dice a Tenoch, oye, los dioses están diciendo que hay que fundar la ciudad en el lago. De ahí surgen, ¿verdad?, los palafitos, surgen las chinampas, surgen, ¿no es cierto?, eso. Ya, aparte de los sacrificios humanos, los aztecas también tenían algo muy malo, que eran la esclavitud, ¿ya? Dentro del contexto azteca, había esclavos por deudas, ¿ya? Gente que estaban, debían, ¿no es cierto?, su libertad, o entregaban su libertad, mejor dicho, a cambio de que se le condaran las deudas. Pero eso le obligaba a vivir ya el resto de su vida, ¿no es cierto?, ya no libre, trabajando para un esclavo, para un amo, ¿ya? Yo ahí la otra le hacía la diferencia entre siervo y esclavo, ¿no es cierto? El esclavo puede ser para un particular, en cambio el siervo se entendía como, esto más viene de Europa, como el siervo como parte de los elementos del contexto, ¿ya? Los europeos decían siervos de la gleba, es decir, como parte de la tierra en donde vivían. El esclavo podía ser o de propiedad del Estado, que lo dominaba, o también de un particular, ¿ya? Los aztecas tuvieron esclavos, y la gran mayoría de ellos eran prisioneros de guerra. Los que no lo utilizaban para sacrificio, ¿verdad?, eran utilizados en trabajos de por vida. Su vida era bastante... Acá aparece la vez pasada que me preguntó si existía algún tipo de posibilidad de que los esclavos se liberaran. No, era muy difícil. La movilidad social en esa época era nula. Era nula. No sé, de repente un esclavo que pudiera tener algún tipo de fortaleza y un amo, un propietario, ¿no es cierto?, como un agradecimiento le da la libertad, ya, pero esas eran cosas muy excepcionales, muchachos. Esa leyenda, esto vale para todas las civilizaciones, ¿eh? Esa leyenda, porque fue leyenda, de que este joven judío, ¿verdad?, traicionado por sus hermanos, llega a Egipto, ¿ya? Llega a Egipto, después más encima lo compra un señor, la esposa de ese señor como que se enamora de él, ¿ya?, e intenta seducirlo y él la rechaza, y esta señora, mujer despechada, ¿verdad?, lo acusa a José de haberla querido violar, ¿verdad?, abusar de ella. Y el amo, porque al mismo tiempo estimaba a José, y a lo mejor tenía dudas de su esposa, decide no matarlo, sino que venderlo. No venderlo, sino que encerrarlo preso. Ya, pues ahí viene un poco lo que es la parte mística, pues, ¿ya? En la cárcel, José, ¿qué es lo que hace? Le descifró los sueños a dos personas. Un ex copero del rey y un ex panadero del rey. Al ex copero le dice que en 3 días más, de acuerdo al sueño que él había tenido, ¿verdad?, iba a recuperar su trabajo. Y al panadero le dice que en 3 días más iba a ser ejecutado. Y fue así. ¿Se dan cuenta? Y ya. Y después, cuando el copero llega recupera su cargo, ¿verdad?, el faraón empieza a tener sueños. Y ahí él se acuerda. Oye, gran señor, en la cárcel, un judío preso descifró exactamente un sueño mío. Démosle la posibilidad que él descifre tu sueño. Porque más encima, la gente de la corte no andaba ni cerca el tema de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, ¿no? Lo que quiere decir 7 años de abundancia y 7 años de carencia, ¿verdad? Ya, pues la cosa está de que hacen eso, van a la cárcel, sacan a José, el faraón le cuenta sus sueños y se lo interpreta. Y le dice ya, durante los 7 años de abundancia, representado por las 7 vacas gordas y por las 7 espigas abundantes, ¿verdad?, tienes que acumular recursos, granos de trigo, alimentos en general. Para que cuando vengan los 7 años de carencia, de hambre,
tenga a dónde echar mano. Por lo tanto, le dice José, yo no sé si haría así con su quepa, ¿no? Designa tú a un hombre que te ayude a organizar, le dice, esta recolección y después distribuir el alimento. Y ahí te viene la sorpresa de todo. ¿Qué es lo que hace el faraón? Toma su anillo y se lo pasa. Ya le dice, aquí el único capaz de hacer eso eres tú mismo, le dice. Porque ninguno de mis ministros fue capaz de interpretar eso. Bueno, ya después la historia es más larga, vienen los hermanos, se hace pasar, ¿no es cierto? Como que no lo reconoce, toma preso al hermano más chico, es más largo el tema ahí. Pero lo que voy yo es que esos son relatos que no se daban con mucha frecuencia en la realidad, son más bien producto de la imaginación mística de ciertos autores. ¿Ya? Y además que en las distintas civilizaciones de la antigüedad, ¿verdad? Se dio mucho de esta imagen de este líder nacido de mujer o estéril o virgen. ¿Ya? Ese es el caso, mira, Juan Bautista, el caso, Jesús, ¿verdad? El pasado, ¿verdad? Samuel, etc. Distintos líderes tenían estos nacimientos especiales así, ¿ya? Que lo hace distinto. ¿Ves? O gente muy pobre que por una proeza llegaron a un nivel alto, como David, que mata a Goliat, etc. Pero repito, son más bien figuras literarias, muchachos. Es difícil que eso haya sido una constante. ¿Te das cuenta? Incluso también hay dudas sobre la historicidad de Moisés. ¿Moisés existió realmente? Aún dicen que sí. Hasta se lograron encontrar jeroglíficos que hablaban de eso, de la existencia de un Moses, ¿ya? Pero eso no es prueba de que toda la actuación de Moisés, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, que mató a un egipcio por defender a un judío, que se exilió, ¿verdad? Y que después encabezó la rebelión del pueblo de Israel contra el faraón, cuando vieron las plagas, ¿verdad? Él encabezó el éxodo, ¿ya? No, todo eso es lo más probable que sean figuras literarias. De hecho, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no es cierto?, en varias oleadas migratorias. Una de ellas se piensa que fue la que salió con Moisés. El pueblo de Israel no salió de Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? Fueron distintas oleadas. ¿Ya? Bueno, los aztecas, una civilización importante dentro del mundo precolombino, ¿ya? Y que después sería complementada o, si ustedes quieren, superada en muchos aspectos por los incas. Ya. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, distintas autoridades aztecas, el güey Tlatoani, que era un emperador y rey. Yo también le agrego sumo sacerdote. El Cihuacuatl, consejero principal del rey. Tlatocan, consejo supremo, en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Pipiltín eran los nobles y sacerdotes. Buen tema ahí también, ¿ah? En ese tiempo, decir sacerdote no es como hoy día decimos sacerdote. En el fondo, el sacerdote de esa época era más bien un señor que encabezaba un culto, era parte de la nobleza, ¿ya? Generalmente tenía familia. O sea, tenía un contexto súper laico en ese aspecto, súper laico, ¿ya? Ser sacerdote era como ser funcionario también de Estado, no como hoy día entendemos como son los curas, por ejemplo. Ya. Waltin, ¿verdad? Eran los agricultores y artesanos. Y Tlacotin, aquellos esclavos por delito de deudas. ¿Ya? El Tlacotin era esclavo por delito de deuda. Y los Tlacotin eran prisioneros, desterrados y condenados, quienes conformaban la clase social más baja. O sea, dentro del mundo azteca, el que estaba más abajo en materia, ¿verdad?, social, eran los Tlacotin, que eran prisioneros de guerra, desterrados, condenados, aquellos que conformaban la clase social más baja. ¿Ya? Bueno, una parte del trabajo que ustedes hicieron o están haciendo era justamente organizar o diseñar una pirámide social azteca. ¿Ya? Está el rey o Tlatoani, el Consejo Supremo, la nobleza, los comerciantes, ¿ya? Campesinos y artesanos, y hasta aquí llegaban los hombres libres, hombres y mujeres libres, hasta ahí. De ahí hacia abajo, ¿verdad?, en la parte basal de la pirámide social, estaban los siervos y esclavos.
Acuérdense que yo les daba la diferencia entre siervo y esclavo. Ya. Bueno, ¿y cómo se organizaban políticamente los aztecas? Tenemos ya nombrado varias veces el Güey Tlatoani, ¿ya? El Consejo Supremo, jefes sacerdotes. El jefe sacerdote a la larga era como un primer ministro, ¿ah? Era como un primer ministro. Porque, repito, en ese tiempo, esta gente tenía funciones tanto religiosas como civiles. El Tlacoch Calcatl, encargado del ejército, creo que sería como un sinónimo, ¿verdad? O un análogo a los comandantes en jefe en la actualidad, ¿no es cierto? O el comandante en jefe. ¿Ya? Bueno, ahí voy a decir el nombre bastante impronunciable. Huitzin Watl Lai Totrak. Es bien complicado, ¿cierto? Adelante, pues, la pronunciación. Sí. Maestro. Póngale nomás. Buenas tardes, estudiantes, los que están presenciales y virtuales. Andamos con la tía Lorena entregando los libros que llegaron del Ministerio de Educación. Ya tenemos libros de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje e inglés. Son 5. Son bastantes, ¿ya? La idea es que si puedan venir a buscarlo, lo vengan a buscar hoy hasta las 8:30, mañana de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y el horario de la próxima semana, por el tema de cuarentena, se va a informar dentro de hoy o mañana, ¿ya? Lo mismo por el tema de las clases, ya sea lo más probable es virtual, como están hasta ahora ustedes desde la casa. Vamos a ver cómo lo hacemos con estudiantes que nos puedan contar, ¿ya? Toda esa información se la van a entregar. La idea es que se los lleven los libros, los tengan en sus casas, porque va a ser un material que van a poder utilizar. Son bastantes, así que no sé si los que están acá presentes se lo pueden llevar a la hora. Hay cajas para que se los lleven, o es muy incómodo. ¿Sí puede? ¿Usted? ¿Sí? Ya. Se los vamos a entregar y la idea es que firmen una hojita que tiene la tía Lorena ahí. Y se lo... ¿Cómo? Sí, son bastantes. Y son por módulos. Los libros para niños y jóvenes es como los libros normales, todos son bastantes. ¿Lo dejo aquí? ¿Lo dejo acá? La idea es que lo utilicen, lo tengan ahí en su casa para que puedan trabajar, ¿ya? Así que gracias, profe. Muy bien, pues. Consultando ahí por WhatsApp. Perfecto. Bastante, 20. Sí, muy buena, tenemos muy buena, por eso felicitarlos, muchachos, ¿ah? Por la asistencia, por la atención, la participación. La idea es que si vienen a buscarlo hoy, lo que alcancen o mañana, traigan una bolsa si no quieren llevarse una caja porque son bastantes tomos. Traigan un saco, por favor. Un saco acá, dice mi compañero. Muy bien, pues. Ya. Gracias. Ya. Me voy a poner un poquito porque quiero que veamos un video de apoyo, ¿ya? Ya son las 5:15, por lo que canto ya lo menos, entonces, para ellas ir cerrando esto. Fiscales tributarios o TECULTLI, ¿ya? Encargados de llevar correctamente los asuntos impositivos y los impuestos de los territorios conquistados, ¿ya? Eso también habla de la modernidad que había alcanzado la organización del Imperio Azteca, muchachos, ¿cierto? O sea, ellos cobraban impuestos, a veces en semillas de cacao, como dijimos delante, o también en especies. El Estado se reservaba un importante porcentaje de la producción de las tierras, aunque fueran de un particular, ¿ya? Cuando hablamos de Calpulli, estamos hablando de una comunidad, literalmente significa casa grande, ¿no es cierto? Casa grande, pero aquí Calpulli después deriva el contexto, ¿verdad? Y se transforma en comunidad. Bueno, el jefe de la comunidad era el Calpuyek. Yo entiendo como sería como un alcalde, ¿ya? Como un gobernador, ¿ya? Yo lo asocio a eso, ¿ah? El Calpuyek.
jefe de una comunidad. ¿Ya? Y la arquitectura, en la mayoría de las civilizaciones antiguas, ¿verdad? La arquitectura de los aztecas trataba de imponer como su principal idea fuerza. Ellos dominaban muchos pueblos, ¿no es cierto? Pero junto con dominarlo tenían que mantener el dominio. Y una forma de constantemente atemorizarlo, hacer sentir que ellos eran superiores, es creando esta arquitectura monumental. ¿Ya? Los aztecas siempre se caracterizaban por eso, arquitectura monumental. Por eso que hay que hacer una constante comparación con el pueblo egipcio. Los egipcios también, ¿ya? No eran arquitectura o arte, ¿verdad?, muy fino, muy depurado. Era más bien de grandes magnitudes, de grandes dimensiones. Ya. Intentaban, ¿verdad?, que los edificios fueran prácticos, pero al mismo tiempo artísticamente estéticos, ¿ya? Donde hubiese comodidad, cómodos, amplios, ¿ya? Tanto así, ¿verdad?, que sirvieran para la cultura y para la religión, como dice ahí, ¿cierto? Y ahí tenemos la arquitectura azteca, ¿no es cierto? Los principales edificios, aquí vamos a ver un resumen, ¿ya? Plazas públicas, mercados. Los aztecas tenían mercados, fíjate. Lugares donde se intercambiaban productos. Gimnasio. Había un juego que pasó a los aztecas, pero era de los mayas, ¿no? Que era un juego así como Con la cadera. claro, habilidades con balón, ¿no es verdad? Hay una película que se llama algo de oro. El dorado. El Ya. dorado. ¿Y ustedes saben lo que les pasaba a los que ganaban? La moría. Lo ejecutaban. Mira, al que ganaba. ¿Cómo que ganaba? Sí, porque para ellos, ¿verdad? Ese era un juego, pero en el contexto religioso. Era un honor. Era un honor. Que lo ejecutaran. De ejecutar. Ahí también muestran buscando el dorado. Ya, a ver, pues. Es que tú tal vez me lo vas a saltar un poco. Y ahí llegamos al final. Ya, entonces, voy acá con vuestra... Ya, con vuestra venia. Paciencia, muchachos, estamos cerca del límite ya. Y justo de acá hay un videíto que es el Imperio Azteca en 8 minutos. Y justamente nos queda eso. Así que me viene como anillo al dedo, ¿ya? Voy a compartir entonces YouTube. Compartir sonido, me era tan simple que me escuchaba en casa. Ya, sí, era tan simple, ahí dice compartir sonido, Sí, po. no lo vi nunca. ¿En serio? ¿Ah? Es que no se ve. Pues. Claro, Como que uno no lo... Víctor me dijo después, que pero él también que yo. Entonces aquí el Imperio Azteca en 8 minutos. Espero que les sea de vuestro agrado. Proyecto Panaca presenta La cultura azteca, el imperio de Mesoamérica. La cultura azteca, también llamada mexica, tiene su origen en dos importantes culturas que la precedieron en México. Los Teotihuacán, que se desarrollaron entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, siendo la primera gran civilización de Mesoamérica, y los Tolteca, que hicieron lo propio entre los años 800 y 1100 después de Cristo, fundadores de la ciudad de Toyán o Tula, denominada la Gran Ciudad, la misma que representaría la transición entre Teotihuacán y Tenochtitlan. Según la leyenda, en el cerro Culhuacán, el dios Huitzilopochtli predestinó al pueblo azteca a convertirse en un gran imperio, ordenándoles establecerse en donde encontraran a un águila devorando una serpiente. Así, los aztecas abandonaron la isla de Aztlán y peregrinaron por más de 2 siglos, hasta que en 1325 llegaron al lugar de la señal divina, fundando Tenochtitlan sobre las aguas del lago Texcoco. En 1376 aproximadamente, luego de la muerte de Tenoch, gran sacerdote y último caudillo azteca que gobernó desde antes de su asentamiento en la isla,
se elige como primer tlatoani o jefe de hombres a Campechtli, señor de linaje emparentado con los toltecas. Entre 1486 y 1502, convertidos en una fuerza guerrera, el tlatoani Ahuizotl, nieto de Moctezuma I, extiende el territorio hasta el Golfo de México, abriendo la llamada Ruta del Cacao, hasta Soconusco y Guatemala. En 1502 se elige al militar y sacerdote Moctezuma II el Joven como nuevo tlatoani, quien impondría un régimen absolutista y divino a su mandato. En 1517, Moctezuma tomaría conocimiento de extranjeros con cascos brillantes que habrían arribado en sus costas, por lo que el tlatoani creyó que se trataba de los hijos del dios tolteca Quetzalcóatl, que, según la leyenda, había prometido regresar. Sin embargo, dichas apariciones no serían otras que las del español Hernán Cortés, su segundo al mando, Pedro de Alvarado, y sus hombres, los mismos que luego compararían a la espléndida ciudad de Tenochtitlan con la ciudad italiana de Venecia. Incapaz de evitar que lleguen a su ciudad, Moctezuma, posteriormente llamado Moctezuma por los hispanos, sería apedreado hasta la muerte por sus súbditos debido a la complacencia con la que actuó frente a los foráneos, hecho que obligó a la retirada de estos en la denominada Noche Triste. En 1520, muerto Moctezuma II, se elegiría como jefe a Cuitláhuac, quien muere tempranamente debido a la viruela, enfermedad traída por los españoles que diezmaría a la misma población azteca. Es así que ese mismo año el cargo recaería en Cuauhtémoc, quien se convertiría en el último tlatoani mexica. Cuauhtémoc, sabiendo que los españoles representaban un peligro constante, reorganiza su ejército y fortifica la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, las acciones tomadas no son suficientes para contener al ejército español, que llegó un año después reforzado con miles de aliados nativos. Tenochtitlan es sitiada por 90 días, luego de los cuales, rendido el tlatoani, es tomada por Cortés, quien finalmente lo ejecutaría colgándolo en febrero de 1525. Como sociedad, podemos establecer que el cargo principal lo ocupaba el Huaytlatoani, o Gran Ordenador, que si bien representaba a los dioses, no era considerado hijo o encarnación de ellos, como sí sucedió en la cultura inca. Sobre el tlatoani recaía toda la responsabilidad de la organización del imperio. Mercado Libre se une a Disney Plus y te regala hasta 4 meses de suscripción. Suscríbete desde Mercado Libre. La organización social estaba basada en unidades familiares denominadas calpulli, ligadas por vínculos de parentesco y con actividades y funciones conjuntas semejantes al ayllu inca. La economía del Estado azteca dependía del pago de tributos y de la recolección oportuna de recursos, sobre todo procedentes de la agricultura. Los macehualtín, o gente de pueblo, eran los encargados de realizar las labores agrícolas, sembrando productos como el maíz, frijol, calabaza, cacao, tomate, entre otros. Asimismo, practicaron la crianza de animales como el guajolote o pavo. Dentro de la agricultura podemos destacar el uso de sistemas de regadío, cultivos escalonados y las famosas chinampas, conocidas como jardines flotantes o anclados sobre el lecho de los lagos. Dentro de su economía también debemos mencionar la existencia de mercados, siendo el más grande e importante el de Tlatelolco, donde encontramos a los pochtecas o mercaderes, los mismos que comercializaban piedras preciosas, cacao, hachas de cobre, artesanías, esclavos, etc., los que eran intercambiados mediante el trueque directo. Contaban además con 2 importantes rutas de comercio, una que llegaba hasta Chicalanco, en las costas del Golfo, y la otra en las costas del Pacífico Sur, en Chiapas. Los aztecas fueron politeístas, siendo sus dioses tutelares Huitzilopochtli, que fue identificado con el sol, y la madre de este, Coatlicue, la de falda de serpiente. Concibieron además la idea de una deidad suprema de naturaleza dual, Ometeotl, señor y señora de nuestra carne, quien ha dado origen a todo cuanto existe. Según la cosmovisión azteca, antes de la época presente, la tierra y el sol ya habían preexistido hasta en 4 edades o soles, las mismas que eran destruidas conforme los 4 hijos de Ometeotl buscaban encumbrarse como sus gobernantes. Finalmente, los 4 dioses, Tecusistecatl, Nanahuatzin, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, se reunieron en Teotihuacán para culminar sus pugnas y dar inicio a una nueva edad,
en la que nacerían los hombres actuales, la quinta edad. A efectos de mantener al Sol en movimiento y con ello la estabilidad del universo, los aztecas practicaban sacrificios humanos de acuerdo a lo establecido en el antiguo calendario heredado de los toltecas, donde se regía el ciclo de ofrendas a los dioses durante el año. Estos sacrificios eran realizados en el Templo Mayor y eran dirigidos a Huitzilopochtli. Ubicado en la Plaza Mayor de Tenochtitlan, dicho templo era parte de un conjunto arquitectónico conocido como Templos Gemelos, puesto que también estaba dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia. Dentro del complejo resaltan además las construcciones de Calmecac, o centro docente principal de sacerdotes, y el palacio de Axayacalli, residencia real con suntuosos tesoros. Muchachos, Respecto para no retrasarlos. Ya pues, que igual que todos estos documentos quedan a vuestra disposición y nos estamos viendo. Hay que estar atentos.